Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición. Estamos de nuevo en los micrófonos con Masa Gabriel en Revista de Medio Oriente. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, volvemos a retomar este programa que se dedica básicamente a ofrecer a los oyentes información contrastada desde cámara con lo que observáis, ¿no?, que se publican en medios en español. En este caso hablaremos de Radio Televisión Española, el Huffington Post, y nos hablarás también de Ahed Tamimi, a raíz de la visita que ha tenido, ¿no?, en España días atrás, hace muy poquito tiempo. Háblanos en primer lugar de Radio Televisión Española. Es por donde querías empezar, ¿no, Masa? Pues sí, porque Radio Televisión Española ha tenido a bien ofrecer un artículo donde nos podemos deleitar con algunos de los tópicos erróneos de los que oímos hablar a la hora de informar desde Israel. Y es muy interesante porque nos puede servir un poco de paradigma, como de guía. Era una crónica sobre las protestas desde Gaza, así lo titulaban. Y en primer lugar decían cosas, por ejemplo, hablaban de Gaza está bloqueada por Israel en varias ocasiones. La palabra Egipto no funcionaba, no aparecía. Y tenemos que recordar que Egipto comparte 11 kilómetros de frontera con Gaza y participa activamente en el bloqueo. También otra cosa importante, y esto no es solamente para el medio de Radio Televisión Española en general, es para todos los medios. Hablan del bloqueo como si surgiera un poco por generación espontánea. Israel bloquea, no hay ninguna explicación. Y el bloqueo es una consecuencia de la toma de poder de Hamás y los ataques contra Israel. Hamás ataca a Israel, Hamás es una entidad hostil a Israel, que quiere la destrucción de Israel. Luego Israel cierra su frontera, básicamente, y tiene el control legal, así lo está especificado por la ONU, porque cumple los requisitos para que de un bloqueo legal. Y básicamente terminar con el bloqueo tiene que ver con que jamás termine de buscar la desaparición de Israel o cesen sus ataques. También hay que recordar que el bloqueo no es total, que se abre, se permite pasos de mercancías, de ayudas de primera necesidad para los palestinos. En cualquier caso, el artículo básicamente el artículo es un programa. Ofrece el micrófono a quien tildaban de ser el impulsor de las protestas en Gaza. Y lo cierto es que es muy interesante porque están intentando vender las protestas como una cosa civil, que sí, porque tienen que mencionar a Hamás, en un momento lo mencionan como diciendo que sí, que tienen el apoyo de Hamás, pero nada más. Como si fuera una iniciativa privada o social de grupos, como dicen ellos, un crisol de activistas y organizaciones. Recordemos que Hamás es un grupo terrorista y controla totalmente Gaza. De hecho, asesinó a sus rivales políticos en el 2007. Es decir, nadie tose en Gaza sin que Hamás le dé el visto bueno. No es concebible que nada se organice en Gaza sin que Hamás esté detrás. De hecho, ellos mismos reconocieron estar detrás. Lo dijo así el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, en una conferencia que dio en Gaza. Dijo que después de que los esfuerzos de reconciliación llegaran a un punto muerto, refiriéndose a Fatah y Hamás, un número de facciones planeaba causar una explosión interna en la Franja de Gaza, pero las marchas del retorno frustraron el plan. Y no es una novedad porque llevaban tiempo diciendo que lo iban a organizar. Es más, cuando nos hablan de las víctimas, que obviamente esto lo hace también el programa de Radio Televisión Española, no explica que
gran parte de las víctimas pertenecían a varios grupos terroristas, mayoritariamente a Hamás. Ellos mismos lo han reivindicado. Con lo cual no es lo mismo que nos digan, es una marcha civil, pacífica, donde los israelíes han matado a más de 180 palestinos, a que nos digan, Hamás, grupo terrorista, organiza unas manifestaciones violentas en la frontera para intentar infiltrarse y tomar la frontera, y la gran mayoría de los muertos eran miembros, o una gran parte de los muertos eran miembros de grupos terroristas. Ujú. Digamos que poniendo todos los datos encima de la mesa, la realidad cambia un poquito. Otro aspecto es que, bueno, eso, el movimiento pacífico se presenta como dicen cosas como para resistir no son necesarias las balas. Y es francamente, realmente uno se pregunta dónde está la labor periodística, porque si no son necesarias las balas, ¿por qué, por ejemplo, fue asesinado el sargento Aviv Levi en julio por francotiradores palestinos? Y además es que basta ver todas las imágenes que han sido mostradas y distribuidas, se pueden ver en Internet. Se ve claramente a palestinos que se intentan infiltrar en Israel, que disparan, que tiran cócteles Molotov, llevan materiales explosivos que han aparecido ahí, que llaman a asesinar, que dicen estamos aquí y os vamos a matar. Y además, ¿qué dicen los mismos líderes de Hamás? Mahmoud al-Zahar dijo, esto no es resistencia pacífica. Y dijo, cuando hablamos de resistencia pacífica, estamos engañando al público. Sick. Así lo dijo un alto cargo de Hamás, el 13 de mayo del 2018. Y el famoso Sinwar, en el discurso, explicó que derribaremos la frontera y les arrancaremos a los israelíes los corazones de sus cuerpos. Si esto es pacífico, pues me han enseñado mal lo que significa la palabra. Esta es la parte que tenías preparada para hablar de Radio Televisión Española. No sé si tienes algo más que comentar o quieres que pasemos al Huffington Post. Sí, simplemente quiero comentar una cosita más del el derecho al retorno, que también es algo de lo que oímos hablar. Son marchas pacíficas que piden el derecho al retorno. Pero es que el derecho al retorno, tal cual lo han explicado altos cargos palestinos, una vez más, es, por ejemplo, un consejero Yasir Arafat, Sahar Habash, el derecho al retorno es la carta ganadora que significa liquidar a Israel. Yo no veo que liquidar a Israel sea lo más pacífico que se pueda estar buscando. El derecho al retorno, la finalidad del derecho al retorno es el fin del único Estado judío, el fin de Israel. Esto no es pacífico. Y hasta que no lo expliquen los medios, nadie va a entender lo que está pasando. Entonces, nadie va a entender de qué se defiende Israel, si son un montón de hippies cantando Imagine en la frontera. No, no es eso lo que son. Bueno, pues así cerramos esta primera parte del programa de Revista de Medio Oriente y continúanos hablando, por favor, Masha, del Huffington Post, de esas informaciones que querías destacar. Huffington Post, que realmente es puro amarillismo, no solemos hacernos mucho eco de lo que hace, pero es interesante porque en este caso su titular muestra una realidad mediática. Y es que, bueno, como sabéis o como sabrán, supongo, los oyentes, el club, el Real Madrid, premió o dio una camiseta de honor a Het Tamimi, una niña que estuvo, bueno, niña que tiene 17 años, pero bueno, sí, técnicamente está considerada niña todavía, que no solamente abofeteó a un soldado, sino que llama a cometer atentados terroristas, que esto es la parte que los medios olvidan comentar sistemáticamente. Pero bueno, el embajador de Israel en España protestó respecto a lo que estaba sucediendo y el Huffington Post titula El berrinche del embajador de Israel. Es decir, la idea es ridiculizar la decisión del representante de un país
como si fuera un capricho, un niño irritado. Como si fuera una pataleta. De repente el embajador es un niño con una pataleta en ese artículo y Tamimi es una inocente niña que tan solo abofeteó a un soldado. Esto es comprar puramente una narrativa, es faltar a la ética periodística que exige que se informe de lo que ha pasado por ambos lados, pero bueno, eso ya estamos hablando del Huffington Post y hablan de Ahed Tamimi como un símbolo de resistencia. No son solamente ellos, es una imagen que han comprado en su gran mayoría los medios occidentales, pero no es más que un caso más mediático de utilización de menores en conflictos. Y sobre eso pues probablemente hablemos la semana que viene. Muy bien. Ahed Tamimi era protagonista aquí también la semana pasada en Revista de Medio Oriente. Ahora cerramos con ella. No sabemos si volveremos a hablar de Ahed Tamimi próximamente. Lo que sí es seguro es que te guardaremos un hueco aquí en Radio Sefarad para que todos los oyentes puedan escuchar lo que hacéis, ¿no? En cámara, ese trabajo de investigación en medios para hablar de cosas que llaman la atención y que se quieren aclarar aquí a través de estos minutos dedicados a eso precisamente, a la información sobre Medio Oriente y en especial sobre Israel. Muchas gracias, Masa, y aquí te esperamos para un nuevo programa en Radio Sefarad. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, quiero recordar la página web, que hace tiempo que no lo hacemos, es www.revistamo.org. Allí pueden encontrar más información y artículos escritos por compañeros de Masa y también por Masa Gabriel. Muchas gracias.